Hola, mi nombre es Alejandro Muñoz, soy alumno de ANACAP. El tema que les voy a presentar a continuación es el de una pizzería, representado por el modelo de datos que vemos en pantalla. El video se conforma de las siguientes partes: creación del tablespace, creación de las tablas, creación de los usuarios, asignación de privilegios, inserción de datos y consultas de selección de datos. Ahora procederé a explicar el modelo de datos. Como podemos ver en el modelo de datos, un cliente puede hacer de uno a muchos pedidos, un vendedor puede tener de uno a muchos pedidos, un pedido puede tener una boleta y una boleta puede tener de una a muchas formas de pago. Un pedido puede tener de una a muchas listas de pizzas y una lista de pizza tiene un recibo. Una lista de pizzas puede tener de una a muchas pizzas, una pizza puede tener de uno a muchos tamaños y una pizza puede tener de uno a muchos ingredientes. A continuación crearemos el tablespace. Para ello entramos al Enterprise Manager y en Administración nos dirigimos a Tablespace. Luego vamos a crear nuestro tablespace, el cual llamaremos pizzería. Esto lo dejamos por default y agregamos el data file, el cual llamaremos pizzería 01. Le damos a extender automáticamente un incremento de 128 y lo dejamos en ilimitado. Damos a continuar. Nuestro data file ha sido creado y en OK para terminar la creación del tablespace. Luego debemos crear las tablas tomando en cuenta el modelo de datos. Vamos a Administración y acá en Tablas podemos crear nuestras tablas. Damos a continuar. Primero debemos crear las tablas basándonos en el modelo de datos. Para ello, primero crearé la tabla cliente. Le dejaré el esquema sys y en el tablespace seleccionaremos pizzería. Luego podemos editar las columnas, las cuales también están basadas en el modelo de datos. Como podemos ver acá, tiene ID cliente y tiene nombre, que es lo que procederemos a crear. El tipo de dato en ID cliente es int. En este caso yo le pondré number, ya que es exactamente lo mismo, con not null. Y el otro es nombre, el cual lleva un tipo varchar con un tamaño de 35, también not null. Las otras columnas restantes simplemente las podemos eliminar. Ahora vamos a crear las key primarias y foráneas. En este caso tiene una key primaria, la cual podemos ver acá representada por esta pequeña llave en ID cliente. Nos vamos acá, seleccionamos ID cliente, movemos la columna y damos a continuar. Podemos ver si volvemos a general que ahora tiene la clave primaria, la key primaria. Damos en OK y se ha creado la tabla. Ahora debemos seguir creando tablas. La siguiente que crearemos con el mismo procedimiento será vendedor, que también tiene ID vendedor como integer o number y nombre como varchar 35, con primary key en ID vendedor.
vamos acá, ponemos el nombre, dejamos el esquema y seleccionamos la tabla. Procedemos a escribir ID vendedor de tipo number o integer, que es lo mismo, not null, y el nombre de tipo varchar 2 con tamaño 35 not null. Eliminamos las demás columnas que no son necesarias. Vamos a constraint y agregamos la primary key a ID vendedor. Y OK. Seguimos creando nuestras tablas. Ahora crearemos la tabla pedido, la cual lleva ID pedido como integer y lleva dos claves foráneas, las cuales son ID cliente y ID vendedor, que están relacionadas con el cliente y el vendedor que acabamos de crear. Ponemos un nombre, en este caso pedido, dejamos el esquema sys y elegimos el table space respectivo, en este caso pizzería. Agregamos las columnas ID pedido con number not null, luego ID cliente y ID vendedor. Algo que cabe destacar es que debemos seleccionar el tamaño del ID. En este caso yo le pondré 2 a cada uno, not null, acá hubo un pequeño error que corregiré a continuación. Esto puede pasar. Vamos a editar posteriormente esta tabla, ya que no le agregué el tamaño a los ID en las tablas anteriores. Vamos a dejar esta tabla sin crear, no la crearemos. Volveremos a las tablas y buscaremos las tablas que hemos creado. Entramos a la tabla, le damos en editar, editamos acá un 2, aplicar, se ha editado correctamente. Volvemos acá, buscamos la tabla vendedor, acá está, la editamos, aplicamos, volvemos a las tablas y ahora sí podemos crear nuestra tabla de pedidos. Volvemos a seleccionar el table space pizzería y ahora le damos ID pedido con number 2, ID cliente también con number 2 y ID vendedor con number 2, todas not null. Procedemos en constraint primero a crear la primary key,
la cual es ID pedido. Continuamos, podemos ver que está con la llave. Luego damos clic acá y creamos las foráneas. Debemos elegir la tabla escribiendo sys, que es el esquema, punto, y la tabla que en este caso queremos cliente. Damos en ir, nos aparece acá. Elegimos en esta tabla la columna ID cliente y en esta tabla la columna ID cliente. Esto crea la clave foránea. Y la segunda foránea que vamos a crear es con vendedor. El mismo procedimiento, ahora seleccionando ID vendedor y ID vendedor. Una vez hecho esto, le damos en OK para crear el pedido, la tabla pedido. Seguimos con la creación de las tablas. A continuación crearemos la tabla boleta. Continuar. Seleccionamos pizzería. Y procedemos a editar las columnas. Que serían ID boleta, monto, ID pedido y ID tipo pago. Como de acá necesitamos tener esta foránea, vamos primero a crear tipo pago y luego boleta. Así que volvemos acá y creamos primero tipo pago. Con 2 not null y el tipo de pago con varchar 35. También con not null. Agregamos la primary key en ID tipo pago. Ahora crearemos boleta. Seleccionamos pizzería. Y editamos las columnas ID boleta con number 2 not null. Luego el monto. Acá le pondremos, ya que son montos números, debemos tomar en cuenta los precios. Si en una pizza cuesta 10.000 pesos, deberían ser 4 números, perdón, 5 números. Así que vamos a poner un número considerable de 10 números, porque puede haber una compra bastante grande, que no es tan necesario. En este caso solamente pondremos 6 números. Luego viene ID pedido y ID tipo de pago.
2 y ID tipo pago. También con number 2 y not null. Luego editamos las claves, las primary keys, ID boleta, y las foráneas, que en este caso serían ID pedido y ID tipo pago. Igual que en el ejemplo anterior, sys.pedido ir ID pedido acá y ID pedido acá. Continuamos. Nuestra segunda foránea sys.tipopago, ID tipo pago y ID tipo pago. Perdón, ID tipo pago. Ahí sí. Luego que tenemos nuestra primaria y nuestras foráneas, le damos en OK para crear la tabla. Continuando con la creación, ahora haremos la lista de pizzas, pero para la lista de pizzas necesitamos tener pizza, y para tener pizza necesitamos tener tamaño e ingredientes, así que crearemos tamaño e ingredientes, luego pizza, lista de pizzas y finalmente el recibo. Le damos en crear, continuar, crearemos ingredientes, seleccionamos el table space y editamos ID ingredientes de tipo number 2 not null, e ingredientes varchar 45. También con not null agregamos la primary, que sería ID ingredientes, y le damos OK. Ahora continuamos con la creación de tamaño, bastante similar al anterior. Le pondremos tamaño para no tener problemas con la ñ. Number 2 not null y varchar 45 not null también. Creamos la primary key, ID tamaño y continuamos. OK. Ahora crearemos pizzas, el cual tiene las foráneas ID tamaño y ID ingrediente, que son las tablas que acabamos de crear. Y editamos las columnas, ID pizza, number 2 not null, ID tamaño, number 2 ID ingredientes
2, not null, y finalmente precio también con number, y acá pondremos 6, también not null. Luego crearemos primary key id pizza, continuar, luego seleccionamos las foráneas, primero sys.tamano, que era nuestra tabla del tamaño de la pizza. Acá hubo un pequeño error, corregiremos inmediatamente. Y agregamos la foránea ahora sí. Continuar. Ahí está nuestra foránea, y ahora la segunda foránea, que es sys.ingredientes. Seleccionamos id ingrediente en cada una y damos continuar. Ahora damos en OK y estaría lista esta tabla. Continuando con el modelo de datos, deberíamos crear lista pizzas, ya que tenemos el id pizza y id pedido. Continuar, el nombre, seleccionamos el table space, editamos las columnas, id lista pizzas, perdón, con number 2 y not null. Luego debemos crear id pizzas id pizza y id pedido. Con number tamaño 2 y no nulo. Creamos las keys. Esta es primary y estas dos son foráneas. Continuar, luego la foránea. Seleccionamos el esquema y luego la tabla. Continuamos y luego agregamos, perdón, la otra foránea, el esquema y la tabla. id pedido y id pedido. Continuamos. OK. Hemos creado nuestra tabla y ahora por último recibo. Seleccionamos, seleccionamos el table space y editamos las columnas. id recibo,
number2 not null y id, si no me equivoco, lista pizzas. Lista pizzas también con number y 2 not null. Ahora creamos la primary key, que sería id recibo, y nuestra foránea, que sería esquema punto lista pizzas. id lista pizzas y id lista pizzas para crear la foránea. Hemos terminado con la creación de todas nuestras tablas dentro de nuestro table space según el esquema de modelo de datos. Ahora debemos crear los usuarios. En este caso, los usuarios que tenemos son vendedor y administrador, los cuales tienen sus privilegios. Así que comenzaremos creando primero el usuario vendedor y asignándole sus privilegios de objeto. Volvemos acá, damos administración, creamos un usuario, el cual lo llamaremos J Nunes. J Nunes. Le damos un password, confirmamos el password. En el table space por default le dejamos el table space temporal, perdón, en el table space por default le dejamos pizzería y en el temporal le dejamos temp. Nos vamos a los roles, editar lista, select catalog role, ok. Ahora sistemas de privilegio, editamos la lista y dejamos que seleccione cualquier select any dictionary. Luego objeto de privilegio, seleccionamos las tablas, agregamos. Acá seleccionamos la tabla, debemos seleccionar el esquema que estamos utilizando, que en este caso es sys. Buscamos la tabla, que en este caso usaremos, que será pizza, donde tiene seleccionar e insertar. Seleccionamos y agregamos seleccionar e insertar. Le damos en OK y vemos que están nuestros privilegios de objeto insertados. Debemos continuar así con cada uno de las diferentes listas, perdón, de las diferentes tablas, para que tenga privilegios sobre cada una. Como podemos ver a continuación, hice una pequeña pausa para ingresar de la misma manera que expliqué anteriormente todos los privilegios de objeto en cada una de las tablas, en este caso del vendedor. Luego de que están todas listas y ya hemos editado lo general, los roles, los privilegios de sistema y los privilegios de objeto, simplemente le damos en OK. Ahora crearemos el usuario administrador, el cual tiene los privilegios que vemos a continuación.
pausar el video y les mostraré cuando ya esté todo completo. Los pasos son exactamente los mismos que los del vendedor. Ok, ahora ya le he asignado al usuario administrador los roles, los privilegios de sistema y los privilegios de objeto, como podemos ver acá. Y ahora damos en OK y acabamos de crear el último usuario. Ahora vamos a ir a un terminal y usaremos el comando sql plus espacio, nos conectaremos como administrador de base de datos, que sería sys/ usuario y contraseña como sysdba. Luego, primero usaremos el comando select, el asterisco para ver todo lo que está en la tabla. Perdón. Select asterisco from el esquema punto y la tabla, y vemos que no hay nada seleccionado. Para insertar usamos el comando insert into, luego elegimos el esquema y la tabla. En este caso seleccionaremos, vamos a cerrar esto y abriremos el modelo de datos. Ingresaremos un cliente. Ingresaremos un vendedor. Entonces vamos a insertar en vendedor, luego escribimos values, paréntesis. Debemos tener en cuenta los valores que van dentro de la tabla. En este caso sería el ID del vendedor y su nombre. O sea, el ID del vendedor va a ser el vendedor número 1, coma, y luego con comillas simples escribimos el nombre del vendedor. En este caso le pondremos simplemente Hernán y cerramos comillas simples, cerramos paréntesis y punto y coma. Ahora, para revisar si realmente se creó, usamos el comando select asterisco para que nos muestre todo from sys el esquema punto vendedor punto y coma, y vemos que tenemos el ID del vendedor y su nombre. Ahora agregaremos un cliente. Usamos el comando nuevamente insert into, escribimos el esquema punto la tabla, los valores, paréntesis. Otra vez debemos tomar en cuenta los valores que van a ingresar en la tabla. Tal como en vendedor, en este caso solamente es un ID y un nombre. Le pondremos ID 1, coma, espacio, comilla simple, y le pondremos Cristian. Cerramos comillas simples, cerramos el paréntesis y punto y coma. Luego usamos el comando select from sys.cliente para un pequeño error. Select from sys.cliente, y ahí tenemos el ID del cliente y el nombre. No, esto
Ahora, basándonos en el modelo de datos, deberíamos ingresar un pedido. Así que ingresaremos de la misma manera un pedido. Insert into sys.pedido el esquema y la tabla, valores, y otra vez debemos tomar en cuenta los valores que van dentro de esta tabla. En este caso va el ID del pedido, el ID del cliente y el ID del vendedor. O sea, el ID del pedido, el ID del cliente y el ID del vendedor. Cerramos, nos crea una línea. Ahora, para revisar la tabla, el mismo comando, el esquema, la tabla y el punto y coma. Y vemos el ID pedido, el ID del cliente y el ID del vendedor. Luego ingresaremos una boleta. Para ello debemos tener el ID del pedido y el tipo de pago. Así que debemos ingresar un tipo de pago. Insertamos en esquema.tipo pago los valores, y otra vez debemos tomar en cuenta lo que pusimos en nuestro modelo de datos. En este caso es el ID del tipo de pago y el tipo de pago escrito. Volvemos acá, le pondremos 1 como ID y el tipo de pago comillas simples, y le pondremos efectivo. Cerramos comillas simples, cerramos paréntesis, punto y coma. Mostraremos lo que hay en esa tabla. Y vemos que el ID es efectivo. Ahora ingresaremos una boleta. Para ello necesitamos el ID de la boleta, el monto, el ID del pedido y el ID del tipo pago. Vamos acá, insertamos en esquema.boleta valores, paréntesis, primero el ID de la boleta, luego el monto, en este caso serán 5.000, luego el ID y si no me equivoco es el ID del pedido y el ID del tipo de pago. Cerramos paréntesis, punto y coma, y luego revisamos la tabla y vemos que tenemos el ID de la boleta, el monto, el ID del pedido y el ID del tipo pago. Los mismos pasos se requieren para cada uno de los ingresos de datos de lista piezas, recibo, ID tamaño, las piezas y los ingredientes. En el tutorial hemos visto cómo se puede llegar a implementar un esquema de base de datos en Oracle. Espero que sea un aporte y les invito a revisar otras implementaciones que hemos realizado para usted.